Buenas noches, sean cordialmente bienvenidos todos a esta nueva reunión, un tema para presentar sobre el conflicto cósmico. Y en esta ocasión quisiera dar la bienvenida a todos los hermanos y amigos y por supuesto a aquellos que nos visitan tal vez en una ocasión especial. Tal vez tenemos aquí algunas de las visitas que ayer vinieron pero que a lo mejor no tuvimos oportunidad de saludarles. No sé si hay alguno que pudiéramos, no sé si al final, allí en la parte final, algunos de los amigos que nos acompañan por primera vez. Hay algunos por allí, me suena su cara, pero ayer no lo vi. Bueno, quiero daros la más cordial bienvenida a todos, por supuesto, ¿no? Pero tal vez queremos siempre, nos acordamos siempre que llega una visita nueva, deseamos de todo corazón, desearos que estéis confortables y sobre todo que podáis sentir una bendición, que es lo que deseamos todos, una bendición especial, que podáis sentiros como vuestra casa y como dice siempre que la palabra de Dios, que Dios desea que sea esta casa la casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. Así que, por supuesto, como digo, estamos contentos de poder tomar ese mismo espíritu y esa misma idea. Bien, pues además de saludaros, quería indicar solamente que a los que son de las 4 iglesias de aquí de Gran Canaria, que el próximo martes, después de la conferencia, tendremos un momento de reunión breve, muy breve, para hablar de algunos puntos importantes. Y por supuesto, ya sabéis que, como ocurrió el otro día, el pastor Ward tiene unos materiales que serán expuestos al final para que cualquiera que lo desee pueda mirar y ver el tipo de material que hay. Bien, pues sin lugar, vamos a tener el himno lema que vamos a cantar. Castillo fuerte es nuestro Dios. Vamos a continuar. Su
Maravilloso Dios, gracias damos a ti, Señor, por poder empezar una tarde más en tu compañía. Amén. Gracias damos a ti, Padre, porque sabemos que tu Santo Espíritu está en este lugar. Amén. Querido Jesús, queremos clamar también tu presencia, Padre, al abrir tu palabra. Que tú puedas dar el entendimiento más allá de las líneas que vamos a leer. Amén. Querido Jesús, que esté con el orador, el pastor Bor, que nos pueda transmitir, Señor, palabras según tu santa voluntad. Amén. Querido Dios, bendiga a cada familia aquí representada, a cada miembro y también a aquellos que no pudieron estar. Esté con nosotros, nos dé una linda reunión en tu presencia, es lo que te rogamos en tu santo nombre. Amén. 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 Muy buenas noches, queridos amigos. Eso estuvo débil. Tuvieron un largo día hoy. Vamos a probar de nuevo a ver si tienen más ánimo. Buenas noches. Ahora sí está mejor. Gloria a Dios. Qué bueno ver un grupo tan numeroso aquí, tan temprano. Yo sé que es una lucha llegar aquí del trabajo. Hay más tráfico que entre semana, que los sábados y los domingos, pero gracias a Dios han podido llegar acá. Poco a poco van entrando los que apresuran sus pasos del trabajo y de la casa y de otros sitios. Esta noche vamos a estudiar el tema titulado Abogado tenemos. Pero antes de eso queremos orar y luego quiero hacer un repaso porque veo algunas caras nuevas acá y queremos que todos estén en la onda, por así decirlo. Así que vamos a hacer un repaso breve para luego entrar a estudiar un material nuevo. Así que vamos a inclinar nuestros rostros con reverencia y vamos a implorar la presencia de Dios en nuestro estudio. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos por este lindo día que nos has concedido. Gracias por todas aquellas cosas que tomamos por sentado. Gracias por la vida, por la salud, por el alimento, por la ropa, el techo, todas esas cosas. Te damos gracias por ellas. Te damos gracias también por tu palabra, que es una guía segura, una brújula segura en un mundo donde hay tanta confusión. Pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos acompañe esta noche por medio del Ministerio de los Ángeles, para que podamos comprender lo que vamos a estudiar, y no solo comprenderlo, sino podamos recibirlo y que pueda hacer un cambio en nuestra vida. Te damos gracias de antemano por escuchar esta oración, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado estudiando el gran conflicto entre el bien y el mal. Hemos visto que Satanás ha lanzado acusaciones en contra del carácter de Dios. Y Dios tiene que responder a esas acusaciones. Dios tiene que limpiar su nombre, su reputación. Tiene que vindicar su carácter, exonerarse. Y hemos estado viendo que la forma en que Dios exonera su carácter o vindica su carácter o se justifica ante las acusaciones de Satanás es en el servicio del santuario. Ahora, hemos estudiado hasta ahora la obra de Jesús en el campamento. Nada más para aquellas personas que no han podido asistir a reuniones anteriores, quisiera mencionarles la geografía del santuario. El santuario es un edificio que mandó Dios a construir. El pueblo de Israel habitaba en el desierto y entonces Dios mandó a construir un edificio en todo el centro de donde vivía el pueblo de Israel. Todo el pueblo vivía alrededor de ese edificio. Ese edificio tenía 3 lugares claves. El campamento era el primer lugar clave, pero el edificio en sí tenía 3 lugares claves. El primer lugar era el atrio. Allí estaba el altar del sacrificio y estaba el lavacro. Luego estaba una carpa. Entraba uno por una puerta y allí se encontraba el lugar santo del santuario. Y luego había una cortina y entonces entraba uno al segundo apartamento de la carpa, que se conocía como el lugar santísimo del santuario.
Y hemos estado siguiendo la obra de Cristo a través del santuario. Hablamos en nuestro tema de anteayer en la tarde sobre la obra de Cristo en el campamento. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en el campamento? ¿Por qué vino Jesús a habitar entre nosotros? Porque la ley exige absoluta perfección. Y nadie puede ofrecerle a la ley la perfección que la ley exige. Y por lo tanto, Cristo vino a este mundo para vivir en nuestro medio y obedecer perfectamente la ley de Dios. De tal manera que su vida esté en lugar de nuestra vida. Es decir, Jesús vivió en nuestro medio la vida que nosotros debemos vivir, la vida que la ley nos exige a nosotros. Él vivió esa vida en nuestro lugar. Y luego anoche seguimos a Jesús al atrio, es decir, al patio donde se encontraba el altar del sacrificio y a donde se encontraba el lavacro o la fuente. Y nos dimos cuenta que Jesús en el atrio, en el altar, cargó nuestros pecados y entonces murió cargando nuestros pecados. Porque Satanás decía, mire, todos los pecadores deben ser destruidos porque ellos no han obedecido perfectamente a la ley. Entonces Jesús dice, bueno, yo voy a ir allá y yo voy a ofrecerle a la ley lo que la ley exige en lugar de ellos para que entonces ellos se puedan salvar. Y el diablo dijo, pero hay otro problema, y el problema es que ellos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Jesús dice, no hay problema, yo voy a ir allá y yo voy a morir la muerte que les corresponde a ellos. Así que Jesús vive la vida que la ley exige y muere la muerte que la ley exige por causa de nuestros pecados. Y luego entonces nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo fue al lavacro, por así decirlo. ¿Y el lavacro qué representa? ¿El lavacro qué evento de la vida de Cristo representa? La resurrección de Cristo Jesús. ¿Ves? Si Jesús no resucita, el plan de la salvación no se puede completar. Porque Jesús tiene que interceder. Después de morir y resucitar, tiene que interceder. Si no hubiera resucitado, entonces no podría interceder, estando muerto. Así era necesario que el Señor Jesucristo resucitara de los muertos. Y Jesús resucitó. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, después de su resurrección, pasó 40 días en esta tierra. Y después de los 40 días ascendió al cielo para preparar lugar para nosotros. Y en el santuario, si ustedes miran el esquema del santuario, van a encontrar que después del campamento y el atrio, donde se encontraba el altar del sacrificio y el lavacro, se encontraba el primer apartamento de la carpa. Se conocía como el lugar santo del santuario. Ahora, esta noche queremos estudiar la obra de Cristo en el lugar santo, a donde Él fue cuando ascendió al cielo. Mañana en la noche, Dios mediante, vamos a estudiar el tema sobre el lugar santísimo. Es decir, va a entrar Jesús al segundo apartamento de esa carpa que mandó Dios a construir. Y vamos a ver qué nos quiso enseñar Dios en cuanto al ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Pero esta noche nos queremos enfocar en la obra de Cristo en el primer apartamento, a donde Él fue cuando ascendió al cielo. Ahora, queremos formular una pregunta. Y yo he formulado esta pregunta antes, pero vamos a hacerla de nuevo. ¿Perdonó el Señor Jesucristo los pecados de los pecadores en la cruz del Calvario? No. Ahora, eso le puede sonar raro a personas que pertenecen a diversas iglesias, porque posiblemente han oído decir que cuando Cristo murió en la cruz, Él perdonó los pecados de todos los pecadores. Pero el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, no perdonó los pecados de los pecadores. El Señor Jesucristo hizo provisión para perdonar los pecados de los pecadores. Pero el Señor Jesucristo no perdonó en la cruz los pecados de los pecadores. Porque como vamos a ver en nuestro estudio esta noche, se exige que una persona se arrepienta personalmente, que confiese su pecado personalmente, que confíe en Cristo personalmente y que se bautice por inmersión, como dice la Biblia, personalmente,
para que entonces lo que Cristo hizo con su vida y su muerte se le coloquen a su cuenta. Es decir, Jesús fue al cielo para aplicar los beneficios de su vida y su muerte. Jesús vivió su vida y murió por todos los seres humanos. Pero no significa por eso que todos los seres humanos se van a salvar. Ahora, yo mencioné ese texto más famoso de la Biblia anoche en nuestro estudio. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16, seguro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y muchos dicen punto final, ahí. Pero ese versículo tiene otra parte, una segunda parte. Cristo vino a este mundo, Dios mostró su amor mandando a Jesús y lo hizo para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para el mundo. Pero la segunda parte del versículo nos dice que hay una condición para recibir los beneficios de la obra de Jesús. ¿Qué dice la segunda parte del versículo? Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la primera parte del versículo es universal para todos. La segunda parte del versículo es para individuos que creen en Él, que vienen a Jesús y aceptan la vida de Jesús y la muerte de Jesús en su lugar. Ahora voy a darles un ejemplo para que podamos entender un poquito mejor este asunto. Quiero que se imaginen el dueño de un banco. Le vamos a poner como nombre el Banco del Universo. Ahora, este individuo que es el dueño del banco es multicuatrillonario. Tiene recursos ilimitados. Y este individuo ve a la raza humana endeudada hasta la coronilla. Todos deprimidos, preocupados, no saben cómo van a pagar sus deudas. Y se compadece de la raza humana y el dueño del banco dice, ay, yo siento tanto, esta gente se acuesta y no puede ni dormir por todas las deudas que tiene. Así que yo voy a tener misericordia para con ellos. Yo voy a depositar en el banco suficiente capital para cancelar todas las deudas de todos los seres humanos. No importa que sean deudas de hipoteca de la casa, deudas de tarjetas de crédito, deudas que se han contraído para pagar la educación, deudas de almacenes de apartamento, deudas del coche. Yo lo que voy a hacer es depositar suficiente dinero en el banco para pagar todas las deudas de todos los seres humanos en el planeta Tierra. No importa cuánto sea, hay suficiente dinero en el banco. Pero claro, ¿de qué vale que él deposite ese dinero en el banco si nadie lo sabe? Es necesario darle publicidad a la misericordia y el amor de este magnate multicuatrillonario. Así que él usa todos los medios de comunicación. Él usa palabra de boca, televisión, radio, internet, teléfono, todos los medios de comunicación posibles para que todo el mundo pueda saber que hay un banco que tiene suficiente capital para cancelar todas sus deudas por completo. ¿Cuántas personas creen ustedes que vendrían al banco? Ahora fíjense, hay una condición para beneficiarse del capital que depositó en el banco. Y es que la persona tiene que venir personalmente al banco para sacar el capital. Amén. Es decir, no es suficiente que el capital esté en el banco. Usted solamente se va a beneficiar si viene al banco en persona y le pide al banquero que le dé el dinero para cancelar su deuda. ¿Qué sucede si una persona no viene al banco para pedir el capital? Se queda endeudada. Habiendo recursos para pagar su deuda, se queda endeudada. Esta ilustración nos ayuda a entender la obra que hizo Cristo en el campamento y en el atrio. En el campamento, el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta para todos los seres humanos. Y en el atrio murió una muerte por todos los seres humanos. Es decir, la vida y la muerte de Cristo son suficientes para salvar a todos los seres humanos. Pero
Para usted beneficiarse de la vida perfecta de Jesús, para que la vida de Él le sea puesta a su cuenta y usted pueda comparecer ante la ley sin culpa, y para que usted pueda beneficiarse de la muerte de Él en su lugar, para que usted no tenga que morir, usted tiene que venir a Jesús y usted tiene que decirle: Señor Jesús, yo soy pecador, confieso mi pecado, confío en ti, por favor toma tu vida y toma tu muerte y pónmelos a mi cuenta. Y el Señor Jesucristo toma entonces su vida y su muerte y me los pone a mi cuenta, y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Pero tengo que venir personalmente, tengo que contratarlo como abogado. Ahora vamos a leer qué es lo que está haciendo Jesús en el cielo ahora. ¿Saben? La mayoría de los cristianos dicen: todo se resolvió en la cruz. Dice, para los cristianos todo es la cruz, la cruz, la cruz. Yo creo la cruz es vital. Sin cruz no hay salvación. Pero sin la intercesión de Cristo tampoco. Es decir, su intercesión es tan indispensable como su vida y su muerte. Si Cristo no vive su vida perfecta, no hay justicia para obedecerle a la ley. Si Jesús no muere, entonces yo estoy en mis pecados, porque Él no cargó los pecados y la paga del pecado es muerte. Si Cristo no resucitó, Él no me puede aplicar su vida y su muerte a mí. Es decir, todos sus pasos son indispensables. Pero la mayoría de los cristianos se enfocan solamente en el altar del sacrificio. No se enfocan en que Cristo tuvo que vivir una vida justa para que Él sea mi justicia. Tenía que morir cargando los pecados míos. Tenía que resucitar para luego entonces entrar al lugar santo para hacer una obra intercesora. Ahora vamos a ver cuál función desempeña Jesús ahora en el cielo. Si usted le pregunta a un cristiano por ahí, dice: ¿qué ha estado haciendo Jesús durante los últimos 2000 años? Si todo se resolvió en la cruz, ¿por qué han pasado 2000 años después de la cruz? Y le digo que muchos cristianos no van a poder contestar esa pregunta. Pero la Biblia nos dice qué ha estado haciendo Jesús durante los últimos 2000 años, desde su ascensión. Vamos a 1 Timoteo 2 y el versículo 5 y 6. 1 Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 5 y 6. Aquí nos habla de la función de Jesús en el cielo. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice allí en 1 Timoteo 2 y el versículo 5 y el versículo 6, y quiero que noten los tiempos de los verbos, son muy importantes. Dice: porque hay un solo ¿qué? Hay un solo Dios. ¿Quién es esa persona cuando dice hay un solo Dios? ¿El Padre o el Hijo? Es el Padre, sí, es el Padre. Y ustedes dicen: ¿por qué? ¿Por qué eso? Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Qué es un mediador? Es una persona que intercede, ¿verdad? Una persona que nos representa. Así que dice: porque hay un solo Dios, que es el Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el intermediario? Jesucristo. Está el Padre, están ¿quiénes? Los hombres, y en medio está ¿quién? Jesucristo. Así que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué dice luego? Jesucristo, ¿qué? Hombre. ¿Por qué es vital que el intercesor sea hombre? Enfatizamos que Jesús tenía que ser ¿qué? Hombre. Tenía que ser miembro de nuestra familia. ¿Por qué razón? Porque Él tenía que enfrentarse a la tentación y vencer la tentación como un ser humano, porque Dios no puede ser tentado. Y luego Jesús tenía que morir, y Dios no muere, así que tenía que morir como ser humano. Y en el cielo, el Señor Jesucristo presenta delante del Padre su vida y su muerte en nuestro lugar cuando venimos a Él. No podría haber hecho eso, al menos que se hubiese hecho hombre. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Tenía que hacerse hombre para poder vivir y morir. Por eso dice aquí que el intercesor entre Dios y los hombres tiene que ser Jesucristo, hombre. Y Jesús no fue un superhombre. El Señor Jesucristo fue un ser humano. Tenía carne y sangre y huesos como nosotros. Era descendiente
de Adán, era descendiente de Abraham, era descendiente de David, es decir, tenía un linaje humano. Así que nuestro intercesor tiene que ser hombre para poder enfrentarse a la tentación victoriosamente como hombre y luego para poder morir. Y luego dice en el versículo 6, fíjese, la obra que acabamos de leer es presente, porque hay, dice Pablo, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es presente, ¿verdad que sí? Pero ahora escuchen, ¿por qué es que Jesús puede presentarse allá como nuestro abogado? Dice, el cual se ¿qué? ¿Qué tiempo es ese verbo? Pasado. Él puede interceder porque dice aquí, el cual se ¿qué? Se dio a sí mismo en rescate ¿por cuántos? Por todos. De lo cual también se dio testimonio a su debido tiempo. Así que ¿qué función desempeña Jesús en el cielo? El Señor Jesucristo en el cielo desempeña la función de mediador entre nosotros y el Padre. Ahora vamos a Hebreos 7:25. Estamos estudiando ahora qué es lo que está haciendo Jesús en el cielo. Hebreos 7 y el versículo 25. Dice aquí, hablando de Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente ¿a quiénes? ¿Jesús intercede por todos los seres humanos? No. Ese es un mito de que Jesús intercede por todos los seres humanos, no. Piensa lo que dice el versículo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Todo el mundo se está acercando por Él a Dios hoy? No. ¿Jesús intercede por los que no se acercan a Dios por Él? No, Señor. El versículo dice claramente, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes intercede? Por los que por Él se allegan a Dios. Yo pregunto, ¿esa es una decisión personal, allegarnos a Dios por medio de Él? ¿O es corpórea? Toda la iglesia juntas se acerca a Dios. No, es una obra individual. Tenemos personal e individualmente que venir a Él y contratarlo como nuestro mediador o como nuestro intercesor. Vamos a 1 de Juan 2:1, otro texto que habla de la función de Jesús. 1 de San Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Este es un texto hermoso. Aquí dice Juan, el discípulo amado, 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Qué hace un abogado? Un abogado me representa en un tribunal, ¿sí o no? Es mi representante, habla por mí. ¿No es así? No hay una persona más fatua que sino la que trata de defenderse ella misma en un tribunal. Uno tiene que contratar a un experto para que lo defienda a uno. O si no, el otro abogado lo enreda a uno y el acusador es el diablo. Y el diablo es demasiado inteligente para mí. Así que yo necesito un abogado más inteligente que el diablo. Y ese intercesor o ese abogado es Cristo Jesús. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A qué clase de abogado tenemos? Abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué es importante eso? No solamente es hombre, Jesucristo hombre, sino que dice que es Jesucristo el justo. ¿Por qué es importante que sea Jesucristo el justo? ¿Dónde desarrolló Él esa justicia? En el campamento. Cuando vivió su vida perfecta, desarrolló perfecta justicia, ¿sí o no? Porque obedeció perfectamente la santa ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿podría Jesús haberse presentado en el cielo como mi abogado
sin que él hubiera vivido una vida justa? No. Porque cuando Jesús comparece ante el Padre en mi lugar, cuando yo lo contrato como mi abogado, Jesús viene al Padre y le dice: Padre, yo vengo aquí en nombre del pastor Bor. Y voy a dramatizar un poco. El Padre dice: bueno, ¿y el pastor Bor dónde está? Y Jesús dice: no, él me contrató como su abogado. Así que él no habla, yo hablo. Y él me ha contratado a mí. Él ha aceptado mi vida en lugar de su vida pecaminosa. Él ha aceptado mi sacrificio en la cruz por sus pecados. Así que, Padre, yo lo que pido en nombre del pastor Bor es que tú pongas la vida mía y la muerte mía a la cuenta del pastor Bor y tú lo mires a él en mí. ¿Están entendiendo? Y entonces el Padre dice: así es la cosa. Entonces el pastor Bor aceptó tu vida y aceptó tu muerte en su lugar. Pues entonces yo acepto tu justicia, tu vida perfecta, y acepto tu muerte en lugar de la vida y la muerte de él. Y soy acepto en el amado. Eso es lo que la Biblia llama justificación, que es lo mismo que perdón. Pero hay algo muy importante, y es que hay condiciones que necesito cumplir para que Cristo sea mi abogado. ¿Cuáles son esas condiciones? Hay 4 que voy a mencionar. Número 1, hay que arrepentirse del pecado. Usted no puede contratar a Jesús como su abogado sin arrepentirse del pecado, sin estar verdaderamente triste por el pecado. Y no triste por las consecuencias, triste por el pecado. Porque una cosa es estar triste por el pecado y otra cosa es estar triste por el castigo que le va a dar el pecado. Yo recuerdo cuando yo vivía en Venezuela, porque yo crecí en Venezuela desde los 5 hasta los 14 años, vivía allá. El Señor me dio 3 hermanas, una mayor y 2 menores. A veces yo peleaba con mis hermanas. Y claro, eran 3 contra 1. Un poco difícil la situación. Entonces mi papá, como yo era el hombre, decía: mira, no pelees con tus hermanas. Y entonces me mostraba la correa, empezaba a sacar la correa. Y pegaba duro. ¿Y sabe lo que yo le decía a mi papá? ¡Ay no, papá! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Ustedes creen que yo estaba triste por haber peleado con mis hermanas? No, estaba triste de que me iban a dar una pela. No estaba triste por el pecado, sino por las consecuencias que da el pecado. No nos arrepentimos porque queremos ganar el cielo o porque queremos evitar el infierno. Nos arrepentimos porque nosotros estamos tristes por haber ofendido a Jesús. Eso es verdadero arrepentimiento. Así que tenemos que arrepentirnos en primer lugar para contratarlo como nuestro abogado. En segundo lugar, tenemos que confesar nuestro pecado audiblemente. Confesar con nuestra boca que hemos pecado. Es decir, el arrepentimiento se debe expresar por pecados específicos que hemos cometido. Amén. Y cuando hemos confesado el pecado, entonces necesitamos tener fe y confianza en Jesús de que si hemos cumplido estas condiciones, teniendo fe en Jesús, el Señor Jesucristo va a tomar el capital de su vida y el capital de su muerte y me lo va a poner a mi cuenta para que yo no quede endeudado. Es tener fe en el Señor Jesucristo. Y luego, toda esta relación se sella en el momento cuando una persona es bautizada, como estudiamos anoche. Ahora vamos a desmenuzar todos estos pasos, pero solamente que quiero que tengan claro que hay que arrepentirse, confesar el pecado, debemos tener fe y confianza en el Señor Jesucristo, y en cuarto lugar es necesario bautizarnos como señal de que estamos entrando a una relación íntima con el Señor Jesucristo. Vamos a usar un ejemplo bíblico para que podamos entender cuáles son los pasos. Tomemos el caso del hijo pródigo. ¿Han escuchado la historia del hijo pródigo? Se encuentra en Lucas 16. Ahora, esa historia tiene todos los elementos necesarios
Todos los elementos de los cuales hemos hablado están en esa historia. Ustedes saben, el hijo pródigo estaba cansado de vivir de acuerdo a las normas y reglas de la casa, estaba cansado de obedecer la ley, y le dijo: padre, yo estoy cansado de las restricciones aquí en la casa, yo quiero irme, yo quiero tener libertad, me siento restringido y amarrado acá, así que dame mi parte de la herencia y entonces yo me voy a ir y voy a gozar la vida sin tener que obedecer las leyes de la casa, pues estoy cansado de estar aquí todo el tiempo diciéndome lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer. Así que el joven se fue de la casa y ahora era libre, libre para hacer lo que le viniera en gana. Y claro, por un tiempo la libertad le salió bien. Se echaba sus traguitos, andaba metido en fiestas con mujeres, por lo menos el hermano lo acusó de eso cuando regresó a la casa. Mejor dicho, gozó la vida y despilfarró todo el capital que el padre le había dado. Y cuando despilfarró todo el capital que el padre le había dado, todos los amigotes que tenía se le desaparecieron. Y terminó una situación deplorable. Dice la Biblia que terminó trabajando cuidando cerdos. Imagínense eso, un judío cuidando cerdos, cuando el judío ni siquiera podía tocar el cuerpo de un puerco. Y la Biblia dice que hasta tenía que competir con los cerdos por la comida. Las algarrobas que le daban a los cerdos, estaba comiendo la comida de puercos. No podía haber caído más bajo este joven. Y cuando ha caído en las profundidades del lodo del pecado, este joven se acuerda de la casa. Dice: ay, en la casa de mi padre sí era bueno. Ojalá que yo pudiera estar ahora en la casa. Empieza a atraerlo el amor del Padre. ¿Saben que el arrepentimiento no es algo que nos sale a nosotros? En Romanos 2:4 dice que el amor de Dios, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Es decir, cuando el joven pensó en la bondad de su padre, cuán bueno había sido con él, él se arrepiente de su pecado. Primer paso, arrepentimiento. Y entonces él dice: mire, yo voy a volver a mi casa y yo le voy a decir a mi padre. ¿Qué le iba a decir? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Está confesándolo, sí o no? ¿Está arrepentido, sí o no? Está arrepentido. Por eso está regresando a la casa. La bondad del Padre lo atrae y lo lleva a arrepentirse. Y entonces llega a la casa y confiesa su pecado. Y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme un esclavo, un siervo. Y el padre le dice: ¿qué esclavo? Tú eres mi hijo, tú no eres ningún esclavo. ¿Y qué le hizo el padre? El padre tomó el manto y se lo colocó encima. Y lo recibió como su hijo. ¿Han oído hablar del manto de la justicia de Cristo? Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, ¿qué hace Jesús? El Señor Jesucristo nos coloca su manto de justicia. Pero fíjense las condiciones que cumplió este joven. Se arrepintió porque la bondad de su padre lo llevó a arrepentirse. Cuando llegó a la casa, confesó su pecado, le pidió perdón a su padre, y luego el hijo confió en que el padre lo iba a restaurar a su posición, y eso fue exactamente lo que hizo el padre. El padre lo restituyó como su hijo, colocándole su hermoso manto de justicia. Ahora yo pienso que después de esto el hijo, por amor, iba a obedecer al padre, ¿sí o no? Ahora miraba al padre diferente, ¿no? Y yo decía: ay, estas restricciones, estas leyes que hay en esta casa, estoy harto. No. Ahora, al ver la bondad del padre, dice: uy, yo quiero servir a mi padre. Quería servirlo por amor. Su vida cambió. No quería servirlo como el hermano mayor de la historia, que lo servía era un hijo y lo servía como un esclavo. Porque el hijo mayor decía: ay, padre, yo te he servido todos estos años y no me has hecho ni una fiesta. No me has matado ni siquiera un animalito. Y a este tú has matado el buey engordado. El hijo mayor servía al padre
por obligación y por ganar el favor del padre. El hijo menor, arrepentido, confesando su pecado, confiando en su padre, fue justificado por su padre y recibido como si nunca hubiera pecado en el hogar como hijo. Podemos usar otra ilustración. El caso de Adán y Eva. Yo pregunto, cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente después de pecar, ¿estaban arrepentidos de su pecado? No. Recién habiendo pecado, no, ellos no estaban tristes por el pecado. Estaban tristes de que iban a morir, pero no por el pecado. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? ¿Saben? La señal de que una persona no está verdaderamente arrepentida es que le echa la culpa a los demás por su pecado, por sus problemas. Cuando Dios viene a Adán y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué dice Adán? La mujer que tú me diste. Sí, yo digo que pequé, yo no niego que yo pequé, pero fue ella. ¿Estaba arrepentido? No, no estaba arrepentido. Y cuando Dios viene a la mujer le dice, ¿qué has hecho? Y dice, la serpiente que tú hiciste. No estaba arrepentido. ¿Saben cuándo fue que Adán y Eva se arrepintieron en verdad de su pecado? Cuando Dios le dijo a Adán que matara al cordero. ¿Sabe usted que la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios inmolado delante de la fundación del mundo? ¿Qué representaba ese animal que sacrificó Adán? Representaba a Cristo Jesús. Y no cabe duda que ahí en el huerto del Edén, Adán y Eva, que estaban ahora tristes porque estaban desnudos y le tenían miedo al castigo, estaban arrepentidos, pero por el castigo que les iba a caer. Ahora Dios le dice a Adán, mira Adán, yo quiero que tú tomes ese corderito inocente, lleno de vida, en un mundo donde no había existido jamás la muerte. Y Dios le dice a Adán, toma este cuchillo y córtale el cuello a ese animal. Entonces Adán tiene que tomar ahora el cuchillo y degollar a ese corderito. Y ve cómo chorrea la sangre de la garganta de ese cordero. Y de repente el cordero está inerte, no se mueve, está muerto. Primera vez que Adán en realidad es testigo ocular de lo terrible que es la muerte. Y entonces su creador le dice a Adán, esto lo dice el libro Patriarca de Profetas, su creador Cristo Jesús le dice a Adán, Adán, ese cordero me representa a mí. Eso es lo que tu pecado me va a hacer a mí. ¿Creen ustedes que ahora Adán sí estaba arrepentido? Ahora sí estaba triste por su pecado. Porque vio lo que el pecado le iba a hacer a Jesús. De eso estábamos hablando anoche. La única forma como nosotros podemos estar tristes por el pecado y odiar el pecado es viendo lo que el pecado le hizo a Jesús. Visitándolo en el huerto de Getsemaní, con la copa temblando en la mano, la copa de la ira de Dios, rogándole 3 veces al Padre que le quitara la copa, sudando gotas de sangre, diciéndole al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así de terrible es el pecado. Y Adán, por lo menos en figura, junto con Eva, entendieron al ver a ese animal muerto, con la sangre derramada, que ese animal representaba el futuro sacrificio de Cristo Jesús y que su pecado le iba a costar la vida a su creador. Ahora sí estaban tristes, no porque iban a morir, sino por lo que el pecado le iba a hacer a Jesús. Se arrepintieron, confesaron su pecado y creyeron en Jesús a través de ese sacrificio que ofrecieron en ese momento. Miraron hacia adelante al sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos pensar también de la penitencia de David. David, el asesino y el adúltero. Óigame, ¿ustedes leen la historia de David? ¿Ustedes recuerdan la historia de su adulterio? Oye, qué cosa tan terrible. Comete adulterio con la mujer de Urías Eteo y luego entonces para encubrir lo que hizo, ¿qué hace? Básicamente manda matar al marido. Y ahora se puede quedar con la mujer, como la mujer estaba embarazada, y entonces todo Israel iba a decir, ay, mire qué bueno el rey que está cuidando a la mujer del que fue matado en batalla. Pero Dios destapó el asunto.
y mandó a Natán. Y Natán le dijo, tú eres el hombre y tú mereces morir. Y cuando David escuchó eso, se arrepintió de verdad en su corazón. Y escribió el Salmo 51. Ese glorioso salmo. Y también el Salmo 32. Donde David dice que confiesa su pecado. Que su pecado está siempre delante de él. Y luego le ruega a Dios, purifícame con mi hisopo. Dame un corazón nuevo. Es lo que dice David. ¿Estaba David verdaderamente arrepentido del pecado que había cometido? Claro que sí. No estaba triste por las consecuencias que iba a sufrir. Estaba triste por el pecado mismo que había cometido. Y lo confesó, porque escribió el Salmo 51. Y confió, porque usted puede leer el Salmo 51, menciona los sacrificios al final del Salmo. Confió en el sacrificio futuro de Cristo Jesús por sus pecados. Siguió los pasos, se arrepintió, confesó y creyó en Cristo Jesús como su Salvador. En ese momento él recibió perdón. ¿Cuándo es que recibimos perdón? ¿Cuando Cristo murió en la cruz? No, Señor. La muerte de Cristo en la cruz fue suficiente para salvarte, pero solo te salva si tú lo reclamas personalmente. La vida de Cristo fue indispensable para salvarte, porque la vida de Él tiene que estar en lugar de tu vida pecaminosa, pero solo te beneficia si tú vienes arrepentido, confesando tus pecados y confiando en Jesús. En ese momento es que lo que hizo Jesús se pone a tu cuenta. Y usted dice, pastor, ¿será verdad entonces que la Biblia dice que el perdón no viene sino hasta el momento cuando cumplimos estas condiciones? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a Hechos 2:38. Hechos 2 y el versículo 38. Versículo muy interesante. El contexto histórico es que Pedro está predicando en el día del Pentecostés. Y después que termina su sermón, vienen los que están presentes a donde está Pedro, porque parece que a Pedro se le olvidó hacer un llamado. Y vienen y le dicen a Pedro, oye Pedro, se te olvidó hacer un llamado, ¿qué tenemos que hacer a la luz de lo que tú has predicado? Y fíjense lo que dijo Pedro. Hechos 2:38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ¿qué debemos hacer a la luz de lo que tú has predicado? Que Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo se sentó a la diestra del Padre en el cielo para ser el intercesor de su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dicen esos que están presentes. Y fíjense lo que dice Pedro, versículo 38. Pedro les dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Y qué más? Bautícese, eso vamos a hablar un poquito más adelante esta noche. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora escuchen bien, para perdón de los pecados. ¿Cuándo es que nos perdona Dios? Según este texto, ¿cuándo es que nos perdona Dios? Cuando nos arrepentimos y ¿qué? Y nos bautizamos. Pero fíjense qué más hace Dios. No solamente dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, sino que dice recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando una persona se bautiza, no solamente sus pecados son perdonados, sino que recibe el don del Espíritu Santo. ¿Y saben para qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es para edificación personal y para emocionarse en la iglesia y dar saltos y hablar en lenguas y rodar en los pasillos. El propósito del Espíritu Santo es que la persona que ha recibido a Cristo y que tiene a Cristo como abogado y como intercesor y como representante, que esa persona ahora tenga el poder de ir a contarle a otras personas la experiencia que él ha tenido para que ellos también puedan tener la misma experiencia. El propósito del Espíritu Santo es dar poder para dar publicidad. ¿Y usted cómo sabe eso? Muy sencillo. En el día del Pentecostés, Dios derramó sobre los apóstoles el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Qué hizo el apóstol Pedro inmediatamente cuando recibió el Espíritu Santo? No solo Pedro, sino los otros que estaban presentes allí. ¿Qué hicieron inmediatamente cuando recibieron el Espíritu Santo?
Pedro empezó a predicar y todos los demás estaban también predicando y estaban predicando en otros idiomas. Se les dio el don de lenguas y no crean que eran lenguas desconocidas hasta para Dios. Eran lenguajes humanos que esa gente no sabía hablar antes de que Dios hiciera un milagro y le diera la capacidad de hablar esos idiomas. Es decir, en Jerusalén, fíjense que eso, el día del Pentecostés, todos los hombres mayores de 12 años, donde quiera que vivieran, tenían que presentarse en Jerusalén. Es decir, Jerusalén estaba llena de gente de todos los rincones del planeta. Y ustedes pueden leer, había 13 nacionalidades que se mencionan en Hechos del capítulo 2. 13 naciones se mencionan por nombre. Y Pedro y los apóstoles no hablaban esos idiomas. ¿Cómo iban a compartir lo que Jesús acababa de hacer? Que Jesús había vivido una vida perfecta, había muerto por el pecado, que ahora Jesús estaba en el cielo intercediendo. ¿Cómo iba a saber esa gente si los apóstoles no sabían hablar los idiomas de esa gente? Dios hizo un milagro y de alguna manera les enchufó una gramática, sintaxis, un diccionario, para que pudieran hablar los idiomas de esas naciones a perfección, sin acento. ¿Cuál fue el propósito del don de lenguas? El propósito del don de lenguas no era que pudieran saltar en la iglesia y levantar las manos y saltar y rodar en los pasillos y reírse en el Espíritu, como dicen hoy en día. No. El propósito del Espíritu Santo es darte poder para que le cuentes a otros lo que Cristo ha hecho por ti. Amén. Y si no le estás contando a otros, posiblemente es porque Cristo no ha hecho nada por ti. De repente imperó el silencio. ¿Está claro? ¿Qué pasa cuando una persona se bautiza, se arrepiente, se bautiza? ¿Qué recibe? Perdón. ¿Y qué más? Oye, qué bendición. Dos cosas. Perdón y poder. Vamos a Hechos 5:31. Hechos 5 y el versículo 31. Es interesante este texto. Fíjense nuevamente, el énfasis es que el perdón no viene cuando Cristo muere en la cruz. Dice allí, hablando de la ascensión de Cristo, de su entrada al lugar santo, dice, a este Dios ha ¿qué? Exaltado con su diestra, por príncipe y salvador. Es decir, Jesús fue exaltado a la diestra del Padre por príncipe y salvador. ¿Con qué propósito? Para dar a Israel ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Pues si Jesús fue al cielo para dar perdón de los pecados, no los dio en la cruz. Si están conmigo, no están conmigo. Si fue exaltado al cielo como príncipe salvador, para dar, esto está pasando 50 días después de su resurrección, para dar a Israel arrepentimiento y perdón, es porque no dio perdón cuando estaba en la cruz. Noten Hechos 10:43, Hechos 10 y el versículo 43. Esto es clarísimo. No solamente, mis hermanos, mis amigos, no solamente hay que arrepentirse, no solamente hay que confesar el pecado, sino que tenemos que creer en Jesús, confiar en Jesús. La palabra creer en el Nuevo Testamento no significa creer en la cabeza. Como muchos cristianos, yo creo que Cristo murió. El diablo también cree. ¿El diablo cree que Cristo murió? ¿Usted cree que él cree que murió? Sí. ¿Cree que Cristo resucitó? ¿Cree que Jesús fue al cielo? ¿Cree que Jesús está intercediendo? ¿Cree que Cristo viene otra vez? Entonces el diablo se va a salvar. ¿Cómo es la creencia del diablo? Una creencia en la cabeza, el saber nada más. Pero cuando la Biblia dice todo aquel que en él cree, una mejor traducción sería todo el que en él confía. El que contrata a Jesús como abogado, como mediador, como intercesor, arrepintiéndose del pecado, confesando su pecado. En ese momento es que el individuo tiene fe en Jesús y confía en la vida y en la muerte de Cristo.
Dice ahí en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él ¿qué? Creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Hay alguna condición para recibir perdón? Creer. ¿Esa es una obra individual? Creer. Sí, Señor. Significa confiar en Cristo, es tener fe en Jesús. Cuando yo me arrepiento y confieso mi pecado y vengo a Jesús y le digo, Señor Jesús, yo confío que tú viviste una vida y tú moriste la muerte que yo debo vivir y debo morir. Yo no merezco estar aquí ante la presencia del Padre. Yo merezco nada más la destrucción, pero yo confío en tu promesa de que si yo me arrepiento y confieso mi pecado y confío en ti, tú vas a tomar el capital en el banco y me lo vas a poner a mi cuenta para que mi deuda esté cancelada. ¿Están entendiendo cómo funciona el asunto? 1 Juan 1. Y vamos a leer el versículo 9. 1 Juan 1 y el versículo 9. Esto está clarísimo. Dice, pero si andamos en la luz, este es versículo 7, versículo 9. Sí, ¿qué clase de sí es eso? Es lo que llama sí condicional. Eso lo usamos a veces con los hijos. Si te portas bien, te compro un helado. Y el hijo se porta mal, igual le compramos el helado. Dios no funciona así. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo es que el Señor Jesucristo nos perdona los pecados y nos limpia de toda maldad? Cuando confesamos nuestros pecados. Entonces no pasó en la cruz. Espero que estén entendiendo que el momento en que Cristo nos justifica, el momento en que el Señor Jesucristo nos perdona, es el momento cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y confiamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. En ese momento Cristo toma su vida y su muerte y nos lo pone a nuestra cuenta y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Entonces yo pregunto, ¿es indispensable la obra de Cristo en el santuario celestial, en el lugar santo? ¿Se puede salvar a alguien sin esa obra? No. Escúcheme, la obra de Cristo en el lugar santo es tan indispensable como su vida y su muerte. Porque su vida y su muerte hicieron plena provisión para que nosotros podamos reclamar esa provisión. Pero si Jesús no está en el cielo intercediendo y yo no lo contrato a Él, de nada sirve su vida y su muerte. ¿Les está quedando claro el punto? Ahora, no solamente es suficiente arrepentirse, y Dios nos da el arrepentimiento, y Dios nos lleva a confesar. Y la fe es un don de Dios. No crean que esto son cosas que yo hago. Son cosas que Dios hace. Dios me da el arrepentimiento. Dios me lleva a confesar. Dios es el que me da la fe necesaria para confiar en Jesús. Pero hay un paso adicional. Marcos 16. Vayan conmigo, Marcos 16. Y vamos a leer ahí en Marcos 16, el versículo 16. Hay un paso inicial que tenemos que dar al comienzo de la vida cristiana. Dice allí, el que creyere, hay que creer en Él, ya lo vimos. El que creyere y ¿qué? Y fuere bautizado será salvo. ¿Hay alguna condición para ser salvo? Entonces, ¿salvó a Cristo todo el mundo en la cruz? ¿Cristo salvó a todo el mundo en la cruz? No. ¿Hizo provisión para salvar a todos los seres humanos en la cruz? ¿Hizo provisión Cristo para salvar a todos por la vida que vivió? Claro que sí. El capital está en el banco. Lo único que usted tiene que hacer es ir a reclamarlo. Personalmente, individualmente. Porque la salvación es individual. La salvación no es en masas.
La salvación es individual. Así que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Palabras fuertes. Esta las está hablando Jesús. Esto está saliendo de los labios de Cristo Jesús. Y algunos dicen, pero pastor, ¿por qué entonces tengo que bautizarme? ¿No es suficiente arrepentirme del pecado, confesar mi pecado y entonces confiar en los méritos de Jesús? Es decir, confiar que Él es el justo, que es el hombre que me representa y ante Dios. ¿No es suficiente eso? Según Jesús, no. Porque Él dice que hay que creer y hay que bautizarse. ¿Y por qué razón? Les voy a explicar lo que expliqué anoche. ¿Recuerdan la explicación que di el bautismo anoche? ¿Saben que a veces tenemos en la iglesia adventista, pasamos de generación en generación, algunas explicaciones que carecen de profundidad bíblica? Nuestro concepto del bautismo no es que haya sido equivocado, pero nuestro concepto del bautismo es incompleto, ha sido incompleto. Porque el bautismo es mucho más profundo que lo que se piensa. Hablamos del rito bautismal. El bautismo es más que un rito. Hay algo que sucede cuando una persona se bautiza, en términos reales. La virtud no está en el pastor que bautiza, ni está en el agua. Está en la fe del creyente. Y aún eso no es virtud, porque la fe viene de Dios. Pero lo que hace que el bautismo sea eficaz es la fe que Dios le da al individuo para confiar en Cristo como Salvador. Ahora, permítame explicar otra vez lo que significa el bautismo. Anoche tuvimos 3 bautismos acá. El ministro se para en el bautisterio, el candidato está delante del pastor, y el pastor dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, el pastor mete debajo del agua al candidato. Ahora, ¿qué es lo último que hace el candidato antes de que el pastor lo entierre debajo del agua? Deja de respirar. Como cuando una persona se muere. Y cuando está bajo el agua, no respira. ¿Es así o no es así? No respira. ¿Y qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira de nuevo. ¿Qué ha pasado en el bautisterio? La persona ha muerto, ha sido sepultada y ha resucitado. Y Dios, cuando la persona hace eso, Dios te incluye a ti en Él, en Cristo. Porque Cristo lo último que hizo en la cruz fue expiró, dice la Biblia. Y en el sepulcro no respiró. Y lo primero que hizo cuando se le llamó del sepulcro fue ¿qué? Respirar de nuevo. Es decir, cuando tú te bautizas, Dios te incluye en Jesús. Estás en Él. Ya Dios no te mira a ti, lo mira a Él. Porque tú estás incluido en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y por eso ahora Jesús puede comparecer ante el Padre y decir, Padre, ahora vengo representando al pastor Bor. Y el Padre dice, bueno, ¿dónde está el pastor Bor? Jesús dice, no tiene que venir, yo soy el abogado. Y yo vengo reclamando el hecho de que, mire, Él se acabó de bautizar. Él murió, fue sepultado y resucitó simbólicamente. Y por lo tanto yo quiero que mi experiencia tú la pongas a la cuenta de Él. Es decir, que en el momento del bautismo, la experiencia de Cristo llega a ser la experiencia mía. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 6, que en el bautismo morimos con Él. Somos sepultados con Él y resucitamos con Él. No dice como Él. Pueden leerlo en Romanos 6, dice con Él. Dios me mira en Cristo, muerto, sepultado y resucitado. Me incluye en ese momento en Jesús. ¡Qué glorioso! Y entonces, estoy perfectamente inocente. Porque estoy en Cristo. Ahora, ¿saben?
Es muy importante que nosotros tomemos esa decisión y ese paso. Y le voy a explicar por qué razón. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. La Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. La Biblia no dice que, bueno, mañana o pasado mañana, el próximo mes, ya llegará el momento cuando podré. ¿Por qué es tan urgente una decisión en el instante cuando el Espíritu Santo nos llama? Porque saben que nosotros no sabemos si vamos a estar vivos en el momento. La Biblia dice que a los hombres se le ha establecido morir una vez y después de eso el juicio. Cuando una persona muere, ya su caso se cerró para vida o para muerte. Mientras estamos vivos, podemos escoger estar en Cristo. Después de muertos no podemos. Es demasiado tarde. Nada más les quiero ilustrar la importancia de esto. Yo viajo mucho en avión. Desde 1991 he viajado casi 6 millones de kilómetros solamente en American Airlines, no incluyendo todas las otras empresas aéreas. A veces el año pasado me parecía que vivía en un avión. Tenían que darme un apartamento. Y muchas veces la gente me dice, pastor, ¿usted no tiene miedo de montarse en un avión? Y yo le digo, no, ¿por qué? Porque se puede caer. Le digo, sí, eso es verdad. ¿Y cuál es el problema? Se muere. Le digo, sí, está bien, me muero. ¿Y qué? ¿No tiene miedo de morir? Le digo, no. ¿Y por qué no? Porque cuando yo me bauticé, yo estoy en Cristo. Y el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, él dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si yo llegase a morir en un accidente automovilístico, en un accidente de avión o cualquier otra clase de causa de muerte, a mí no me preocupa. Porque la muerte solamente es un momento de silencio. Y si yo estoy en Cristo, el Señor Jesucristo, cuando venga, me va a despertar, me va a resucitar. Si estoy en Cristo. Esa es la clave. La puerta de la gracia se cierra cuando nosotros morimos. Y a veces pensamos que nos queda mucho tiempo y podemos decir, no, hay tiempo para yo entregarme a Jesús. Hay tiempo para arrepentirme y confesar mis pecados y confiar en Cristo y bautizarme. Mientras tanto voy a gozar la vida un rato y entonces después me entrego al Señor. Y para algunas personas nunca les llega ese momento. Nunca les llega. Yo les podría contar historias. Por eso es tan importante que nosotros reclamemos el capital ahora, hoy. No podemos esperar para reclamar el capital del banco, para reclamar a Cristo como nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro abogado, hasta una ocasión futura. Tenemos que estar seguros de irnos a nuestra casa esta noche habiendo tomado una decisión de que vamos a estar en Cristo. Si es que no hemos sido bautizados. Ahora quiero compartir con ustedes, para concluir nuestro tema en esta noche, un concepto muy interesante en la Biblia. En el Salmo 104 y el versículo 1 y 2. El Salmo 104 y el versículo 1 y 2. Encontramos qué es lo que viste a Dios. ¿Saben ustedes cómo está vestido Dios? La Biblia dice que Dios está vestido de vestiduras blancas. ¿Sabe qué son esas vestiduras blancas? Son vestiduras de luz. Lo que cubre a Dios es una vestidura de luz. Físicamente Dios tiene una vestidura de luz. Pero ¿saben qué representa esa vestidura de luz?
su pureza, su santidad, su justicia. Nota lo que dice el Salmo 104, 1 y 2. Dice: bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Hazte vestido de gloria y de magnificencia. Dice: el que se cubre ¿de qué? De luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¿De qué está vestido Dios? De luz. Y esa luz representa la justicia y la perfección de Dios. ¿Cómo estaban cubiertos Adán y Eva en el huerto del Edén antes del pecado? Estaban cubiertos con un manto de luz. ¿Y qué representaba ese manto de luz? Ese manto de luz representaba su justicia, su perfección, porque no habían pecado. Es decir, tenían un manto literal de luz, pero ese manto literal de luz representaba espiritualmente su justicia. Como Dios está cubierto como un manto literal de luz y representa su justicia. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué perdieron primero, su manto espiritual o su manto literal? Perdieron primero el manto de justicia. ¿Y qué sucedió como resultado? Quedaron desnudos, destituidos de la justicia. Ahora fíjense, aquí viene la parte más hermosa de todo esto. El Señor Jesucristo, escuchen bien, en la cruz del Calvario colgó desnudo. Generalmente se pinta a Jesús, los artistas pintan a Jesús con un trapo cubriendo sus partes nobles. Eso no es bíblico. La Biblia dice que tomaron su ropa interna y la partieron en 4 partes. Pueden leerlo en Juan 19, 23 y 24. Y luego dice que tomaron la túnica exterior que tenía y echaron suerte para ver a quién le quedaba. Es decir, Jesús colgó sobre la cruz completamente desnudo. ¿Por qué razón? Porque Él estaba cargando mi injusticia. ¿Me están entendiendo el simbolismo? Como Adán y Eva quedaron desnudos por causa de su pecado, Jesús, porque estaba llevando el pecado, colgó desnudo en la cruz. Y el Señor Jesucristo colgó desnudo allí porque Él estaba llevando mi injusticia, que causó que perdiera su vestimenta literal. Pero la buena nueva, ¿saben cuál es la buena nueva, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas? La buena nueva es que cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, Él me cubre con el manto espiritual de justicia. No el manto literal, porque todavía no estamos cubiertos de luz. Pero espiritualmente tenemos su manto de justicia. Yo pregunto, ¿cuándo es que nos va a vestir con el manto literal de luz? Cuando Cristo venga en poder y gloria. Ya no tendremos solo el manto espiritual, sino que tendremos el manto literal de luz que Adán y Eva tuvieron en el huerto del Edén. ¿Qué simbolismo tan interesante? En el Edén, manto espiritual, manto literal. Al final de la historia, manto espiritual ahora por recibir a Cristo, y luego cuando Cristo venga, este cuerpo vil será transformado a semejanza de su cuerpo de gloria. Y entonces se habrá completado el plan de salvación. Pero para recibir el manto literal de luz tengo que recibir primero su manto espiritual. Y ese manto espiritual se recibe cuando me arrepiento, cuando confieso mi pecado, cuando confío en los méritos de Cristo y cuando sello mi pacto con Jesús a través del bautismo. Amén. Quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los que están presentes quieren darle gracias a Jesús porque Él es nuestro abogado? Gloria a Dios. ¿Quieren reclamarlo como abogado? Gloria al Señor. Pero ahora quiero hacer otra pregunta. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos recibido a Cristo, hemos concretado nuestra relación con Jesús a través del bautismo. Pero se me ocurre pensar que hay personas aquí que no han tomado ese paso de arrepentimiento, confesión, fe en Jesús y confirmándolo todo a través del bautismo.
Hay alguien aquí que no ha sido bautizado aún por inmersión, porque la aspersión, eso arruina el simbolismo. Porque en una aspersión tú no te estás siendo sepultado, tú no estás dejando de respirar, ni estás respirando de nuevo. Se destruye el simbolismo de unión en la experiencia de Cristo. Hay alguien aquí que no ha sido bautizado, que le gustaría en esta noche decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, esta noche yo tomo esa decisión de que por tu gracia yo me voy a bautizar en un futuro. Yo me voy a preparar, pero la decisión la voy a tomar esta noche. ¿Quieres colocarte de pie con esta hermana que se ha colocado de pie? Gloria a Dios, gloria al Señor. Anoche tuvimos a varios que se pusieron de pie. Si te pusiste de pie anoche, puedes otra vez esta noche colocarte de pie. Las decisiones que se confirman son buenas. Una doble confirmación. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Alguien más en esta noche que quiere decirle sí a Jesús? Sí, yo quiero tomar esa decisión esta noche. ¿Sabes? Si llegases a ir a tu casa y no llegases al momento del bautismo por una circunstancia o por otra, Dios acepta tu decisión y toma en cuenta las circunstancias. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en la cruz colgó un ladrón y el ladrón nunca se bautizó, pero Jesús le dijo, estarás conmigo en el reino. Dios sabía la decisión que ese ladrón había tomado en su corazón. Puedo pedirles que vengan al frente. Yo voy a tener una oración nuevamente por ustedes. Déjenme aquí en la plataforma. Gloria a Dios. No deje pasar esta oportunidad. Esto es un privilegio que Dios te está concediendo. No es un compromiso conmigo, es un compromiso con el Señor. Es la decisión más hermosa de la vida. Créemelo. Tomar la decisión va a cambiar tu vida radicalmente. Te va a conceder paz, gozo, alegría. Tu vida va a ser diferente. Alguno puede pensar, bueno, pero aquí yo no me voy a bautizar porque yo no me voy a unir a esa iglesia. Pero esta noche no te estoy llamando para que te unas a ninguna iglesia. Si después estudias el mensaje de la iglesia y ves que está en armonía con la Biblia, bueno, sea así. Pero yo te estoy llamando es para que te unas a Cristo. Te unas a Él como tu Salvador personal y tomes esa decisión esta noche. En unos instantes voy a orar. ¿Será que todos los demás ya tomaron este paso? ¿Hay alguno más en esta noche que quiere con valentía decirle a Jesús, sí Señor Jesús, yo también tomo esa decisión esta noche? ¿Alguien más? Antes de tener la oración, damos gloria a Dios por este hermoso grupo que ha respondido. La mayoría creo que respondió al llamado de anoche, pero está bien. Es bueno confirmar decisiones, las hacen más fuertes. Voy a tener una palabra de oración en unos pocos instantes, pero me pregunto si hay alguno más. No dejes pasar esta oportunidad. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón, está hablando a tu mente. Hay dos voces que están hablando esta noche. No solamente está presente Dios aquí esta noche, sino que hay otro poder presente también, que está tratando de distraer y está tratando de desanimar, porque estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Hay alguien más? Solo unos pocos instantes y vamos a tener una oración. Bien, inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias te doy porque a pesar de nuestra pecaminosidad, tú nos has dado un camino de escape. Gracias por Jesús, quien vivió por nosotros, quien murió por nosotros, quien intercede por nosotros. Coloca nuestros pecados en el santuario cubiertos con su sangre. Te damos gracias por todo lo que representa Jesús. Te doy gracias, Señor, también por estas personas que han respondido a tu llamado. Te ruego, Señor, que muy pronto estas almas preciosas puedan concretar esta decisión que han tomado y sepultar su vieja vida en las aguas del bautismo para resucitar a novedad de vida en Jesús. Señor, posiblemente hay otras personas aquí esta noche que no han respondido al llamado. No sé por qué será. Puede ser familia, puede ser preocupación económica, puede ser muchas cosas. Te ruego, Señor, que antes que termine
nuestra serie de conferencias, que tú toques los corazones de estas personas y que también puedan tomar una decisión firme de tomar este paso y ser incorporados en Jesús. Gracias, Padre, por habernos acompañado y por responder esta oración, porque te lo pedimos en el nombre precioso, incomparable de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Nos vemos de nuevo.